¿Qué está pasando? ¿Se pueden prevenir estas intoxicaciones masivas? Ya le comentaba, en Chiapas, tanto en Bochil como en Tapachula, más de 50 alumnos. Después se dio a conocer en Tlaxcala 4 alumnas y ahora en Veracruz más de 40 estudiantes de secundaria. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, a tus órdenes. Gracias, doctor. Empezar con esta pregunta. ¿Se pueden prevenir estas intoxicaciones masivas que hemos visto en los últimos días? ¿Hay forma de hacerlo? Claro que se pueden prevenir. Lo más importante es tener cuidado en términos del agua que se consume y también de los alimentos que se consumen. En muchas de estas localidades, las altas temperaturas hacen que, por ejemplo, los alimentos se descompongan más rápido. Y si no se tienen el adecuado cuidado en términos de la preparación, de la elaboración y de la conservación de los alimentos, puede haber esto. Igual si el agua no es potable o el agua tiene algún tipo de contaminación, podemos tener este tipo de brotes. ¿Quién sería el responsable en esta situación o quién se tendría que hacer cargo? ¿Las mismas escuelas, los padres de familia, las autoridades? Creo que requiere de una coordinación de todos, tanto de las autoridades como de los directivos de las escuelas, los profesores, pero también los padres de familia, porque aquí lo más importante es cuidar la integridad de nuestros alumnos y sobre todo identificar algunas fuentes que pudieran tener algún tipo de contaminación y que por ende presentar este tipo de casos. Hay que señalar que México tiene una vasta experiencia en términos de la vigilancia epidemiológica y que, como tú dices, de manera inmediata se puede actuar. Se puede tratar de identificar la fuente común o la fuente que al final le está dando el tipo de infección o de intoxicación que se pudieran estar presentando en algunos de estos alumnos, sin dejar de considerar que en algunos casos también pudiera haber una especie de psicosis colectiva, ¿no? Esto también es común que se dé a nivel mundial y lo más importante sobre todo es dar la tranquilidad a los padres de familia, que también los maestros y los directivos de las escuelas estén tranquilos y que sobre todo se pueda identificar cuál es la fuente común para algún tipo de intoxicación o de infección colectiva, como pudiera ser en cualquiera de estos casos, ¿no? Doctor, en muchos de los casos, por ejemplo, en Chiapas, bueno, familiares, padres de familia esperaron muchísimo tiempo para saber qué fue lo que les pasó a sus hijos. ¿Qué pasa en esta falta de comunicación por parte de salud? Ya lo mencionabas, ¿no? Esta psicosis que genera, bueno, ver a tu hijo mareado, vomitado y no saber por qué es. Lo mismo pasó en Tlaxcala, por ejemplo, autoridades siguen investigando qué fue lo que le pasó a las alumnas. ¿Por qué esta tardanza por parte de autoridades de salud? Mira, cuando se presentan cualquiera de este tipo de brotes y no se está exento solo en escuelas, por ejemplo, hemos visto casos similares en personas que acuden a una boda, a algún evento religioso, a algún tipo de reunión de alguna sociedad, etcétera, se pueden presentar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, lo más importante es la atención inmediata, lo cual ha ocurrido en cualquiera de estos casos que me señalas, para garantizar y salvaguardar la integridad de los alumnos o de la gente que está sujeta a este proceso de intoxicación. Segundo, se tiene que identificar, y para eso hay que hacer toda una investigación epidemiológica de dónde se estuvo, qué se consumió, cuándo se consumió, qué diferencia inclusive de horarios hay en términos de lo que se consume entre uno y otro alumno, y posteriormente también tomar muestras. Y al tomar muestras tienes que tomar muestras, en este caso puede ser del agua, de los alimentos que hayan consumido en común. Muchas veces ya no puedes tener inclusive los alimentos porque se acabaron o porque ya no está la fuente de infección. Y entonces tienes que hacer los estudios de laboratorio adecuados. De ahí que se tarde el proceso, porque lo más importante es identificar cuál es la fuente que está generando esa intoxicación, para con base en ello, pues tomar decisiones posteriores, ¿no? Y sobre todo aquí lo más importante, te digo, es la integridad de las personas que están intoxicadas como tal. Si te das cuenta en el panorama que tenemos ahorita, pues hubo hasta desde la exposición por un tiempo prolongado de los alumnos en un evento cívico, como también en algún otro caso se identifica un bolobán como la fuente de consumo. Entonces hay que identificar, si el bolobán no se tiene, pues entonces tendríamos que ir a buscar en excretas
o buscar en los propios alumnos qué es ahora sí que el agente infeccioso que está ocasionando, si es una bacteria, si es un parásito, etcétera, y con base en ello dar el tratamiento ya dirigido a esto. Pero aquí en estos casos, afortunadamente, pues bueno, sí ha habido malestar, sí ha habido molestia, ha habido atención inmediata, y lo que necesitamos es también tener un poco de tiempo para dar a conocer los resultados. Entonces, en conclusión, doctor, se necesita para poder prevenir estas intoxicaciones que se han registrado en las últimas semanas, bueno, cooperación de parte ya sea de la escuela, de autoridades estatales, municipales y también de los padres de familia. Sí, mira, es importante, por ejemplo, verificar, por ejemplo, la fuente de agua, de dónde están consumiendo agua los alumnos, pues el grado de pureza que pudiera tener esa agua. Y en caso de que no, bueno, pues tratar el agua. Afortunadamente las aguas se pueden tratar, inclusive con un poco de cloro se puede pues purificar el agua. No, si no, bueno, se puede buscar un proceso donde el consumo de agua esté garantizado previo, hervirla de manera previa al consumo, o inclusive en el caso de los alimentos, pues ver en términos de quién está abasteciendo los alimentos, de qué forma, pero también el cuidado y el manejo de con quien preparan los alimentos. Eso también es importante, hacer los estudios en las personas que preparan alimentos para garantizar que a través de ahí no pueda haber algún tipo de infección que se transmita a cualquier integrante de la comunidad escolar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto platicar contigo. Un placer y cuantas veces quiera, que tengas muy buen día.